Este vídeo es muy importante para todas las personas porque todos tenemos heridas emocionales y acontecimientos semilla de experiencias que hemos vivido de mayor o menor importancia aparente. Si ves este vídeo de forma tranquila, meditándolo y lo ves completo, te harás una especie de test de autoidentificación de heridas de la infancia y acontecimientos semilla que has vivido. Si te has preguntado alguna vez de dónde vienen las dificultades que vives o por qué son de una manera y no de otra las circunstancias que te suceden, quiero hablarte de las 5 heridas de la infancia, de cómo detectarlas y cómo sanarlas en la edad adulta. Desde la infancia arrastramos momentos dolorosos o simplemente circunstancias que fueron percibidas por nuestra mente de niño como dañinas, impactantes o no comprensibles para nuestra capacidad cognitiva y emocional. Los acontecimientos vividos en la infancia son como semillas que dejaron una huella y una influencia que no se borrará hasta que no sea identificada, que sea aceptada y sanada desde el inconsciente. Ahora, mientras vas escuchando lo que te digo, te propongo que ahondes en las 5 heridas de tu alma. Sé que puede ser doloroso, pero te aseguro que te aportará múltiples beneficios. Es conveniente detectar tus heridas emocionales más profundas y las que más te afectan para repararlas desde el inconsciente. Ese dolor emocional que quedó acumulado en ti se puede liberar de la misma manera que las creencias negativas y limitantes que asumiste sobre ti se pueden convertir en positivas y empoderantes con este trabajo interior que te propongo aquí. ¿Y cómo se detectan las heridas emocionales? Nadie venimos de infancias felices, como algunos suelen afirmar, refiriéndose a que no recuerdan haber vivido situaciones traumáticas o eventos graves y dramáticos, pero una infancia feliz o infeliz no tiene que ver con esto. Aunque muchas personas afirman haber tenido una infancia feliz y sin contratiempos o sin contradichos, pero no son conscientes de que hay acontecimientos que aparentemente no tienen demasiada importancia, pero se han quedado guardados como acontecimientos semilla que definirán toda la vida futura de la persona. De lo que se trata es de identificar los acontecimientos que nos afectaron y no fueron asimilados por nuestra psique, que son los que condicionan nuestra vida de adultos, determinando pues nuestras respuestas, la forma de relacionarnos y el modo en el que nos sentimos. Una herida emocional se detecta por el mecanismo de defensa o máscara que activa. Portar una máscara significa no ser uno mismo. Adoptamos una actitud diferente creada desde muy pequeños, creyendo que esa actitud nos protegerá de sufrir nuevamente la herida que provocó tal defensa. Las heridas emocionales provocan reacciones automáticas y no dan lugar a una respuesta consciente, producen dolor, producen insatisfacción y desequilibrio hormonal, psicológico y vital. Estas heridas pueden ser causantes de dolencias o enfermedades que se arrastran o simplemente son la causa de la vida de altibajos o de carencia que se tiene. Heridas del alma y del inconsciente. Accediendo al inconsciente ahora en la edad adulta, se pueden reparar las heridas sufridas en la infancia. Aquello que nos impactó dejó una huella en nosotros con la que podemos conectar de nuevo para sanarla desde nuestra posición de adultos y liberarnos de máscaras que tapan nuestra esencia. Esto no significa que estamos atados a esas heridas emocionales pasadas, por mucho que nos afecten en la actualidad. Con unas afirmaciones adecuadas introducidas en nuestro subconsciente
Y habiendo hecho el análisis que estamos haciendo ahora, podemos sanar nuestros traumas, nuestras heridas y condicionamientos para vivir con libertad y con mayor equilibrio. Vamos a analizar las 5 heridas del alma. Los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en 5 heridas. Las personas muestran los efectos de esas heridas con sus consiguientes máscaras. Las máscaras que surgen a modo de protección de cada una de las 5 heridas son el rechazo, que crea persona huidiza, el abandono, que crea persona dependiente, la humillación, que crea persona masoquista, emocional, mental, la traición, que crea persona controladora, y la injusticia, que crea persona rígida. Vamos a ver la herida del rechazo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y también siente rechazo con respecto a su derecho de existir. Puede tratarse de niños no deseados o que se deseaba que fueran de un determinado género y nació con el género contrario. Esta herida suele derivarse principalmente de la relación con el progenitor del mismo sexo. La defensa que activará la persona con esta herida será la de mostrarse huidiza, pretendiendo no captar demasiado la atención. No suele sentirse merecedora de cariño y cuando esta persona es elegida por otra, pues se aparta, pero cuando no es elegida se siente rechazada. También pueden ser niños protegidos en exceso. Para ellos, ser amados significa sentirse asfixiados. Más adelante, su relación consistirá en rechazar o huir cuando alguien los ame por temor a sentirse agobiado. Nuestros estados psicológicos y emocionales se manifiestan a través de nuestro cuerpo, a modo de psicosomatizaciones, por ejemplo. De igual manera, las heridas emocionales, así como nuestra forma de ser, se reflejan en nuestra morfología del rostro y del cuerpo. Las personas con esta herida de rechazo suelen ser perfeccionistas, intelectuales y desapegados de lo material. Se sienten carentes de valor y buscan la soledad. Tienden a hacerse invisibles y encuentran ahí el modo de huir. Se sienten incomprendidos y con dificultades tanto en lo sexual como para habitar su niño interior. El mayor miedo de la persona con la herida del rechazo es el pánico. Tan pronto piense que ante una situación puede llegar a sentir miedo o pánico, intentará huir para salvarse. No enfrentará los hechos queriendo evitar problemas o desgracias que imagina. La 2 es la herida del abandono. La herida del abandono surge a raíz de sentir la carencia de muestras de afecto, sobre todo por el progenitor del sexo contrario. La máscara que protegerá a esta persona cuando se sienta abandonada o susceptible de serlo será la dependencia de otra persona. Expresa un carácter con rasgos de víctima, con dificultad para tomar decisiones y para aceptar un no. Necesita atención y apoyo. Es más inestable emocionalmente y de llanto fácil. Es mental. Le gusta tener espectadores y aunque se retrae físicamente de los demás, le gusta. En realidad va buscando la independencia para poder sanar el abandono. El mayor temor para esta persona es la soledad e intenta evitarla a toda costa. Cuando le toca estar sola, se convence de que está bien así, pero busca desesperadamente todo tipo de actividades con las que ocuparse. Su dependencia puede llegar hasta el extremo de soportar situaciones indeseables por no quedarse sola, por no quedarse solo. La tercera es la herida de la humillación. La herida de la humillación tiene que ver con la carencia de libertad y la sensación de humillación debido al control del progenitor.
Esta herida puede originarse a raíz de progenitores que se han avergonzado de algún comportamiento del niño o de la niña y han censurado esa acción humillando al pequeño o a la pequeña de alguna manera lo han humillado. Y cuando hay un excesivo control, cuando el niño realiza actividades propias de la infancia, como salir a jugar, etc., cuando hay mucho control, se activa la herida de la humillación. Se originó en contacto con el progenitor que se hizo cargo mayormente del cuidado del hijo, que por lo general suele ser la madre. La persona con la herida de la humillación, la máscara detrás de la que se esconderá será el masoquismo. Buscará la satisfacción e incluso el placer sufriendo. Volverá a buscar la humillación la mayor parte de las veces. La persona que ha sufrido la herida de la humillación se avergüenza de sí misma y de los otros o teme avergonzarles. Conoce sus necesidades pero las ignora. Controla a los demás para evitar la vergüenza. Se siente mal educada o sucia. Intenta no ser libre de verdad y si carece de límites teme desbordarse. Es una persona hipersensible. Desea ser digna. Siente vergüenza en el plano sexual y se satisface comiendo. El mayor temor de este tipo de persona es la libertad, porque cuando dispone de ella, cuando dispone de libertad, no sabe autorregularse, ya sea en el plano físico o comiendo demasiado, por ejemplo, en el terreno académico o profesional, trabajando sin medida, en el aspecto económico gastando mucho, en el sexo, etc. No se cree ni se siente libre debido a las numerosas limitaciones y obligaciones que se impone. La cuarta es la herida de la traición. Esta herida surge a raíz de la pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión con el amor. También tiene que ver con manipulación sufrida. El niño suele ser seducido por los padres, que generalmente están centrados en ellos mismos. El niño siente que es necesitado por los padres y desea hacer todo lo posible porque éstos estén bien, sobre todo el progenitor del sexo contrario. La máscara de la persona con herida de traición es el control. Usa este mecanismo de defensa para asegurarse de que mantendrá sus compromisos, para ser fiel y responsable o para garantizar que los demás actúen igual. La persona con esta herida se siente responsable y fuerte, pero no cumple sus compromisos o para hacerlo debe esforzarse. Miente a menudo, es manipuladora y seductora, impaciente, intolerante y tiene muchas expectativas y cree tener siempre la razón. No muestra vulnerabilidad y le cuesta confiar en los demás. La persona con la herida de la traición lo que más teme es la separación y la negación. Crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien porque no es consciente de su propio temor y acaba pensando que esas separaciones eran justo lo que necesitaba, ya que de esta manera se libra del sentimiento de fracaso. El hecho de ser sociable y con facilidad para relacionarse con los demás le impide darse cuenta del número de personas que ha sacado de su vida. Y la quinta es la herida de la injusticia. La sensación de injusticia se da por no poder integrar bien la individualidad y no poder expresar quiénes somos y no poder ser nosotros mismos. La persona con esta herida sufre de injusticia principalmente por parte del progenitor del mismo sexo, que se muestra frío, es severo y critica con frecuencia al hijo. Esta persona con la herida de la injusticia mantiene un carácter perfeccionista y envidioso. Son personas que actúan para destacar y ser perfectas. Es dinámica y optimista. Tiene dificultad para pedir ayuda y para recibir. No admite tener problemas. Se exige y se controla mucho. Le gusta el orden y rara vez se enferma. Es una persona fría y le cuesta mostrar afecto.
es de apariencia sensual. Su mayor temor es la frialdad, le cuesta aceptar su propia frialdad y la de los demás. Hace todo lo posible para mostrarse cálido, cree que en realidad es afectuoso y no se da cuenta de que los demás lo perciben frío. Se considera también una persona sumamente justa y armoniosa. Es fiel con sus amigos, aunque es percibido como seco y tenso. Y vamos a ver cómo se curan las 5 heridas de la infancia. Cuanto más tardemos en identificar nuestras heridas y sanarlas, más se automatizarán y agravarán los efectos que producen. De este modo detectamos la herida o las heridas que se vienen arrastrando, porque puedes tener una o varias y haber vivido en tu infancia las 5 heridas incluso. En este momento es normal que se despierten sentimientos de rabia, sufrimiento y rebeldía o acusación hacia nuestros progenitores o hacia nuestros padres o a las personas que nos han criado. Es importante dignificar la herida, ver y aceptar esa realidad, incluso entender que nuestros padres probablemente pasaron por situaciones similares con heridas muy parecidas. Podemos desarrollar sentimientos de compasión y perdón hacia ellos, ya que todos somos víctimas de otros y cada cual hace las cosas como mejor puede o como mejor sabe hacerlas, dadas las circunstancias de vida que ha vivido. Y en el momento en que nos damos cuenta de que no necesitamos máscaras, que ya no hay amenaza y que podemos ser nosotros mismos, la vida cobra otro color y otro significado. Vemos la vida llena de experiencias de aprendizaje para avanzar, para crecer y desarrollarnos como personas en nuestra mejor versión. Vamos a ver cómo sanamos la herida 1 del rechazo. Quien sufre de rechazo alimenta su herida cada vez que se considera nulo, cada vez que no se ve bueno en nada, o es cuando es incapaz de aportar algo a la vida de los demás, se siente mal. Cada vez que huye de una situación refuerza más aún el sentimiento de rechazo. Nuestra herida de rechazo se sana cuando comenzamos a ocupar nuestro lugar más a menudo y nos reafirmamos. Se sana cuando no nos quedamos atrapados cada vez que alguien nos ignora o parece que no somos importantes para esa persona. Una buena señal es que cada vez se siente menos miedo y menos miedo al pánico, y una buena receta es afrontar esos temores y dejar de huir de las situaciones. ¿Y cómo se cura la herida 2 del abandono? Pues el primer paso para superar la herida del abandono es dejar de alimentarla cada vez que abandonamos un proyecto que es importante para nosotros. Debemos evitar caer desalentados, descuidarnos o desatendernos a nosotros mismos. Es de suma importancia enfrentar ese temor a apegarse excesivamente a los demás, dejar de abandonar y alejarse de personas queridas buscando la soledad. Y si te alejas de personas, que sea porque esas personas te resultan tóxicas, porque te causan enojos, te causan problemas y situaciones que alteran tu estado emocional. En la medida en la que se va necesitando menos atención, se evita la llamada de esa atención desde la enfermedad y otros comportamientos dañinos. De esta manera, cada vez que nos sentimos mejor con nosotros mismos, cuando estamos solos y no se busca llamar la atención o buscar compañía, la vida ya no resulta tan dramática. Hay deseos a la hora de emprender proyectos aún sin el apoyo de los demás, y si estás con personas es porque realmente te sientes bien y quieres estar a su lado. Vamos a ver cómo sanar la herida 3 de la humillación. Cuando nos rebajamos o nos comparamos con otros, menospreciándonos, estamos hurgando en esa herida y será más difícil su curación. Actitudes de humillación con nosotros mismos consistirán en ponernos ropas que no nos favorecen o ensuciándonos, por ejemplo, o castigando el cuerpo con exceso de comida y bebida,
Ahí es cuando nos humillamos a nosotros mismos. Perpetuamos la herida de la humillación cuando continuamos asumiendo responsabilidades de los demás, privándonos de libertad y de tiempo para nosotros. La herida de la humillación va sanándose cuando comenzamos a reconocer nuestras necesidades, por lo que habrá menor peso y más tiempo y espacio disponible para nosotros. Cuando dejamos de ponernos límites y de creer que somos personas molestas, cuando ocupamos nuestro lugar de forma adecuada y respetuosa con nosotros mismos. ¿Y cómo llegar a sanar la herida 4 de la traición? Pues cuando permanecemos anclados en la herida de la traición, nos seguimos mintiendo, creyendo lo que es falso y no cumpliendo con los compromisos adquiridos con nosotros mismos. Continuaremos castigándonos al pretender hacer todo por nuestra cuenta, porque no confiamos en los demás y por lo tanto somos incapaces de delegar. El aprendizaje consiste en confiar, en soltar, en permitir que los demás también intervengan y disfrutar mucho más del proceso. Hay que moderar el modo en que vivimos nuestras emociones, atender nuestras necesidades y no ceder en todo momento solo porque alguien haya querido variar los planes. Eso es un excelente punto de partida para la sanación de esta herida. Sanamos de la traición cuando dejamos de estar sujetos a los resultados y a que todo suceda según lo planeado. Liberarnos de ser el centro de atención, aun cuando conseguimos logros, y no necesitar el reconocimiento siempre. Eso es un signo de que estamos avanzando para liberarnos de la máscara del control. Y vamos a ver cómo llegar a la curación de la herida 5 de la injusticia. Cada vez que somos muy exigentes con nosotros mismos, estamos alimentando la herida de la injusticia. Respetar nuestros límites y aprender a relajar las tensiones es un punto de partida para la recuperación. Lo que continuaría sería pues el hecho de aprender a reconocer nuestras cualidades alejándonos de la crítica, ampliar la mirada y no solo ver los errores, sino también ver nuestros aciertos y los logros que tenemos. Tenemos que conectar con el placer y el disfrute de cada instante. Eso es esencial para las personas que tienen una vida de incapacidad para fluir y dejarse llevar. Alejarse del perfeccionismo para acercarse a la excelencia es sanador en sí mismo. Ya no hay crítica ni frustración cuando se comete un error o cuando una tarea no sale como se esperaba. No te critiques por eso. Hay que mostrar la sensibilidad y llorar delante de los otros, de los demás, si es necesario. No solo es sano, sino que es liberador. Cuando se sufre de la herida de la injusticia, mostrarse vulnerable y abrirse a los demás con honestidad supone un antes y un después. Sé que no es fácil mirarse a uno mismo, porque se activan defensas, se activan miedos y resistencias que lo impiden. Puede que sea más sencillo cerrar los ojos al alma para no ver sus heridas, porque duelen demasiado, pero taparlas con máscaras no las cura, solo las perpetúa y te crea una vida mediocre o llena de acontecimientos negativos, impidiéndote tener la realidad que deseas. Una vida de apertura a la conciencia, abriéndonos a ver, a sentir, a identificar, a aceptar y con todo ello a sanar, puede que no sea el camino más corto, pero sí es el que te llevará más lejos, es el mejor. El autoconocimiento y el desarrollo personal son claves para una vida plena y comienzan por la curación de las 5 heridas de la infancia, aquello que comenzó a determinar y decidir por nosotros quiénes somos. Las personas que se empoderan, como lo están haciendo aquellas que usan nuestros audios subliminales para modificar su inconsciente, tienen claro que mirar dentro despierta su conciencia, modifican sus programas limitantes y se encaminan hacia lo que quieren en la vida.
Saca de tu vida todos esos acontecimientos semilla que se han quedado instalados en tu interior. Todas las creencias son, de alguna manera, limitaciones de la realidad. Una creencia es conflictiva cuando se te manifiesta con frecuencia a la hora de afrontar tu vida. El calibre y la importancia de estas creencias es que impiden que se exprese una parte nuestra que se queda reprimida. Esa parte nuestra que no se expresa es la que se manifiesta después a través de un síntoma en el cuerpo o de un síntoma emocional. Hace tiempo se produjo un acontecimiento en tu vida que generó en ti una serie de creencias concretas y una de esas creencias no ha podido dar salida a una parte tuya. Esa parte tuya que está reprimida se está expresando en alguna parte de tu cuerpo o en las experiencias que vives. Cada zona de tu cuerpo representa un área de tu vida. Imagina que esa creencia que se generó en ti hace tiempo es como una semilla que se ha quedado enganchada en esta área de tu vida. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto para que se entienda. Un niño que está en un cumpleaños y otros niños le rompen un juguete y al llorar y al ir a contárselo a sus padres, no solo le riñen, sino que les dan un cachete delante de todos y le ponen en ridículo delante de los demás niños. Este niño no entiende nada y cree que todos están en su contra. Es pequeño y cree que todo el mundo está en su contra. Más tarde, en el colegio, un profesor lo suspende intencionadamente porque le tiene manía, y al contarle a sus padres esto del profesor que lo ha suspendido, estos lo castigan severamente y no lo creen. Entonces este niño, él sigue aumentando la creencia de que todos están en su contra. Y le siguen pasando cosas sucesivamente porque cree que todos están en su contra. Más tarde, pues consigue el niño, ya más joven, echarse una novia y un trabajo, pero de pronto pierde a la novia lo deja y pierde el trabajo, y nuevamente fortalece esta creencia de que todos y todo está en contra suyo, y así es toda su vida en adelante. Nuestro sistema de creencias es el resultado de la opinión que tenemos sobre las experiencias que han ocurrido en toda nuestra vida. Algunas de estas creencias nos han sido impuestas y otras las tenemos por costumbre, pero la mayoría de las creencias han sido formadas por la percepción o la sensación que hemos tenido sobre toda la gama de acontecimientos que hemos vivido. Creencias que hemos ido creando sobre si ir a la escuela es bueno o es malo, si se debe confiar en la gente o no, creencias de si somos personas de suerte o no. Incluso la opinión que tenemos sobre los perros está influenciada por el pasado, si nos mordió algún perro cuando éramos niños, si nos dio un susto un perro o si mordió a alguien de nuestro entorno. Todo, absolutamente todo lo que hemos vivido ha ido forjando nuestras creencias. Tenemos montones de creencias y muchas de ellas están enfrentadas. La mayoría de nuestras creencias se formaron en nuestra infancia. Sobre todo adoptamos las creencias de las personas de nuestro alrededor. Y a través de la interpretación que hemos ido haciendo de los acontecimientos y situaciones que hemos vivido, pues hemos ido modificando nuestra vida así, pero siempre en relación a las creencias. Llamamos acontecimiento semilla al que sirvió de base para asentar una creencia concreta. Diremos que esa creencia es conflictiva cuando se manifiesta con frecuencia limitándote a la hora de afrontar tu vida. La semilla está en un acontecimiento de tu niñez, a una edad bastante temprana, que no tiene por qué ser grave ni traumática. Posiblemente este no es uno de los acontecimientos más traumáticos que hayan marcado tu vida. Normalmente no lo es. Pues el acontecimiento traumático suele ser una ampliación del acontecimiento semilla. Los semillas son acontecimientos más leves. Las creencias vienen de interpretaciones que haces de hechos que ocurrieron en tu vida que, aunque en ese momento te sirvieron, es posible que ahora ya no te sirvan.
Las creencias son, en cierta manera, interpretaciones limitadas del mundo en el que vives. Una creencia es problemática cuando la interpretación que haces del mundo no te favorece, sino que te perjudica. Todos tenemos algunos campos o áreas de nuestra vida donde nuestras creencias tienen menos límites y otros campos donde tienen más límites. Observa lo que hay detrás de las palabras cuando te dices a ti mismo «eso va a salir mal» o te dices «eso debe ser carísimo, uy, qué caro es» o «eso es imposible» o cuando te dices «no me voy a curar». Observa qué ocurre. Prueba a creer que las cosas que te ocurren te las has traído tú. Deja de juzgar si esto es bueno o si esto es malo. Las cosas no son ni buenas ni malas, sencillamente son cosas para aprender. Uno mismo le da sentido a las cosas que ocurren. Recupera tu esencia, sé tú mismo, porque en ti y no fuera está en ti todo tu potencial y tu capacidad para vivir de forma más feliz y con mayor bienestar. Empieza ya a descubrir el verdadero origen de tus bloqueos personales y soluciónalos desde la raíz para desplegar todo tu potencial y alcanzar por fin la autoconfianza y la paz mental que anhelas, además de la vida deseada que has estado bloqueando desde tu infancia. Es muy bueno que las personas valoren lo que reciben. Esta información, por ejemplo, que estás obteniendo en este vídeo de forma gratuita, es una joya que has de valorar y agradecer. Quien no agradece termina perdiendo lo que no se merece. Vuelve a ver esta información una y otra vez hasta que tu alma te exprese en modo de idea dónde están tus bloqueos o tus heridas de la infancia. Y usa nuestro audio subliminal para arrancar y transformar los acontecimientos semilla arraigados en tu subconsciente en forma de heridas. Este subliminal es una obra maestra con 93 afirmaciones para sanar heridas de la infancia, para sanar tu niño interior, liberando los acontecimientos semilla que te marcaron y realimentaron experiencias negativas a lo largo de tu vida. Y esos acontecimientos de la infancia pueden ser los que también te crean enfermedad. Este audio subliminal está diseñado para que elimines de tu subconsciente las creencias y programas que guardaste desde tu infancia y que ahora te están limitando tu vida o te crean enfermedad o te están llevando a vivir experiencias negativas que no te hacen sentir bien. Son unas afirmaciones profundamente estudiadas, meditadas y escogidas para sanar las heridas de tu infancia, para sanar tu niño interior y neutralizar los acontecimientos semilla que tienes reprimidos y bloqueados. Con este audio se pretende que la persona sane su cuerpo, equilibre sus emociones, se armonice y consiga el éxito y la abundancia en todas las áreas de su vida. Te dejo el link de este audio subliminal debajo en la descripción del vídeo. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.